No gritó. Y eso, en el palacio otomano, era imposible. En una cámara de partos donde las mujeres se habían desgarrado la garganta durante siglos, donde los muros mismos absorbían el sonido como si estuvieran entrenados para ello, Nurbanu Sultana no emitió ningún sonido. Ni uno. Fatma, la partera, había traído al mundo a más de 200 bebés en esas habitaciones. Había visto de todo, mortinatos, gemelos, hemorragias que hacían apartar la mirada hasta a las mujeres más curtidas. Pero nada como esto. Lo que encontró aquella noche, en la penumbra parpadeante de 1546, nunca aparecería en ninguna crónica oficial. No llegaría a oídos del gran visir. No sería susurrado en los corredores del Topkapi por lo menos durante una década. Y cuando por fin se susurró, fue en fragmentos. En el lenguaje cifrado que las mujeres del palacio usaban cuando necesitaban decir algo que podía costarles la vida. Porque aquella noche no nació un niño. Nacieron dos. Y lo que le pasó al segundo, es la razón por la que el Imperio Otomano nunca fue lo que creímos que era. Una mujer que sabía demasiado. Fatma bint Yusuf tenía 43 años en el otoño de 1546. Nacida en Edirne, hija de conversos griegos, había llegado al palacio a los 24. Hablaba 4 idiomas, leía 2, y había aprendido algo que ningún libro le enseñó. En el harén otomano, la habilidad más peligrosa no era la competencia. Era la memoria. Ella lo recordaba todo. La noche del parto, notó algo en cuanto cruzó la puerta, un olor a cobre mezclado con algo dulce y ligeramente equivocado. Como fruta dejada demasiado tiempo bajo el sol. Lo catalogó. Lo archivó. Siguió caminando. La habían mandado llamar tarde. Extraordinariamente tarde. Y eso, en el palacio otomano, nunca era accidente. 2 asistentes, chicas de 17 y 19 años, permanecían pegadas a las paredes, lo suficientemente cerca para parecer útiles y lo suficientemente lejos para no ver nada. El parto había comenzado horas antes. Para cuando llegó Fatma, era noche cerrada. Algo ya había sucedido. Podía sentirlo antes de tocar a Nurbanu. El cuerpo humano cuenta historias que la boca se niega a pronunciar. El color de la piel. La quietud. La manera en que una mujer sostiene la mandíbula cuando ya tomó una decisión. Nurbanu la miró cuando entró. No fue alivio. No fue el gesto desesperado de alcanzar una mano experta. Fue evaluación. Esta mujer, por mucho dolor que sintiera, por cerca que estuviera del límite de su cuerpo, observaba a Fatma como un juez observa a un testigo. Midiendo. Decidiendo. El parto tardó 4 horas más. Y cuando terminó, Fatma sostuvo al primer bebé. Sano. Vivo. Y entonces llegó el segundo. El problema que la ley no había anticipado. En el palacio otomano, los gemelos no eran motivo de celebración. Eran una crisis. La ley del fratricidio, codificada por Mehmed II en 1478 con brutal claridad, establecía que los príncipes debían eliminar a sus hermanos al ascender al trono. No era barbarie. Era política. Un solo gobernante. Sin guerra civil. La matemática era simple. Pero los gemelos creaban un problema diferente. Porque los gemelos no eran una bendición doble. Eran una amenaza doble. Eran la prueba de algo que el palacio no podía controlar. Y en un mundo donde el control lo era todo, lo que escapaba al control era peligroso. Fatma conocía las historias. Las gemelas sin nombre de una generación anterior, estranguladas antes de que acabara la semana. La madre enviada al palacio viejo y nunca más mencionada. Los hijos gemelos de un príncipe que murieron en circunstancias ambiguas,
sus muertes registradas como fiebres, y todos sabiendo perfectamente la verdad. Y ahora ella tenía en sus manos al segundo bebé. Miró a Nurbanu. Nurbanu la miró a ella. Ninguna habló. Las asistentes estaban al fondo. Una tenía la espalda vuelta. La otra concentrada en la palangana de agua. Fatma tenía 3 segundos. Tomó su decisión. No fue dramático. No hubo vacilación visible. Fue silencioso e inmediato. Y es precisamente eso lo que lo hace devastador. Cuando las asistentes se volvieron, había un solo bebé. Un nacimiento. Un nombre preparado. El segundo bebé había desaparecido del registro oficial con la misma completitud que si nunca hubiera respirado. Nurbanu observó cómo Fatma envolvía al primer bebé en lino. Y pronunció las únicas 2 palabras que le dijo directamente esa noche. Asterisco a Santi. Lo hiciste bien. Una mujer que decidía que era real. Detente aquí un momento. Porque hay algo que la historia oficial nunca te explica sobre Nurbanu Sultana. Ella tenía 26 años esa noche. 26 años. En medio de un palacio donde 3 príncipes avanzaban hacia una confrontación que acabaría con uno de ellos muerto. Su esposo, el César Selim, era considerado el más débil de los 3 hijos de Solimán el Magnífico. Su hermano mayor, Mustafa, era el ídolo de los genízaros. Su hermano menor, Bayezid, el favorito de su madre. Selim no tenía ventaja. Pero Nurbanu entendió algo que muy pocos entendían entonces. Un hijo era un activo político. 2 hijos eran un pasivo político. Un segundo bebé, un segundo príncipe potencial, no era una alegría. Era otra pieza en el tablero que alguien más podía recoger y usar contra ella. Otro punto de presión. Otra vida que gestionar, que controlar, que podía convertirse en arma. No suprimió el nacimiento por crueldad. Lo suprimió para sobrevivir. Y lo que hizo esa noche no fue un impulso desesperado. Fue arquitectura. Porque Nurbanu no actuó sola. La habían mandado llamar a Fatma específicamente tarde, lo suficientemente tarde para que algo ya hubiera sido decidido antes de que llegara. Esa instrucción no vino de Nurbanu. Vino de otro lugar. Un lugar que tardaría otra década en tener sentido. El hombre que borró la noche. La burocracia del Palacio Otomano del siglo XVI era extraordinaria. Miles de documentos. Registros precisos. Inscripciones de nacimiento, actas de circuncisión, avisos de defunción. Todo quedaba escrito. Lo que significaba que para borrar algo, había que conocer el sistema desde adentro. Mehmed Agha tenía 41 años en 1546. De origen circasiano. Al servicio del palacio desde los 12. Era el hombre que gestionaba los registros oficiales del harén, metódico, discreto, y había servido bajo 3 administraciones diferentes sin escándalo. Su nombre aparece en documentos de nómina desde 1540 hasta 1558 de una manera que los historiadores describen como tranquilizadoramente consistente. Demasiado consistente, señaló un archivero en 1923, en un artículo que nunca fue traducido ampliamente. Porque una oficina de registros que no produce anomalías, a lo largo de 18 años de nacimientos, muertes, purgas políticas y convulsiones palaciegas, no es una oficina simplemente eficiente. Es una oficina que está siendo manejada. El nacimiento de 1546 quedó registrado como un evento único. El género en los registros es inconsistente dependiendo de qué fuente consultes, y esa inconsistencia no es error. Es información. Sugiere que el documento fue copiado de un original impreciso. O que el original mismo era un constructo. Mehmed Agha lo firmó. Lo fechó.
lo archivó. Y lo que había sucedido en esa cámara de parto se convirtió, oficialmente, en un no evento. 4 personas sabían la verdad: Fatma, las 2 asistentes, y Celia, una sirvienta mayor de 53 años, en el palacio desde el inicio del reinado de Solimán, que había sobrevivido suficientes temporadas para entender que la única manera de seguir viva era saber exactamente qué sabías. Y no contarlo. 7 años de peso. Fatma cargó ese secreto durante 7 años. 7 años es mucho tiempo para guardar algo en un lugar donde la supervivencia depende de la información. El harén funcionaba con una moneda específica, no el oro, sino el conocimiento. ¿Quién sabía qué? ¿Quién le había contado a quién? ¿Qué podía aprovecharse? Ella tenía algo extraordinario. Y eligió no usarlo. ¿Por qué? En 1550, una mujer llamada Gulfem, antigua favorita de Solimán, entonces de unos 40 años, fue estrangulada en su habitación. El registro oficial dijo: enfermedad. El consenso no oficial que circuló con cuidado por el harén fue otro: Gulfem había hablado de algo que no debía. Los detalles de qué había dicho, a quién y sobre qué nunca fueron especificados. No hacía falta. Fatma entendió la gramática de ese tipo de advertencias. No iba dirigida a nadie en particular. Iba dirigida a todas al mismo tiempo. El secreto dejó de ser una herramienta. Se convirtió en una carga que no podía soltar sin que la aplastara. En 1551, Fatma dejó de aparecer en registros como partera activa. Comenzó a aparecer como maestra, formando a mujeres más jóvenes, manteniéndose dentro de los muros pero alejada de las cámaras donde se hacían los secretos. Se había quitado del lugar más vulnerable. Pero no se había quitado del conocimiento. Y en 1553, alguien vendría a buscarlo. El broche de plata. En 1553, el Cesade Mustafa fue ejecutado por orden de su propio padre, Solimán el Magnífico. El reloj de la sucesión comenzó a correr. Y en el plazo de 6 semanas, Fatma recibió un mensaje. No fue una carta. No fue una solicitud. No fue una pregunta. Era un objeto. Colocado sobre su mesa de trabajo por Celia, la misma sirvienta mayor que había organizado su llegada tardía la noche del parto, 7 años antes, sin una sola palabra de explicación. Un broche de envolver. De plata. Tan pequeño que cabía en el puño cerrado. Del tipo que se usaba para sujetar el lino de un recién nacido. Irreconocible para cualquiera que no supiera lo que significaba. Para Fatma, el mensaje era perfectamente claro. Asterisco me acuerdo. Sé que tú sabes. Y te digo ahora, antes de que las circunstancias hagan involuntaria esta conversación, que deberíamos hablar, asterisco. Lo que ocurrió entre Fatma y Nurbanu después no está documentado. Lo que sí está documentado son los resultados. Fatma se retiró completamente del servicio del palacio en 1554. Al mismo tiempo, recibió la escritura de una propiedad en el distrito de Uskudar, una casa modesta con jardín. La escritura se tramitó a través de intermediario. El momento era suficientemente preciso para ser notable. En 1555, una de las hijas de Nurbanu fue colocada en un acuerdo matrimonial extraordinariamente ventajoso que la llevó muy lejos de Estambul. La rapidez y la distancia fueron inusuales. En 1557, Mehmed Agha, el administrador que había firmado el registro de 1546, murió de enfermedad repentina. Tenía 52 años y, según todos los indicios, gozaba de buena salud. El libro de registro que cubría los años 1544 a 1553 desapareció de los inventarios del archivo del palacio realizados tras su muerte. Un único libro. Desaparecido. 3 resultados.
11 años. Un hilo que los conecta a todos. Esto no es coincidencia. Es arquitectura. El nombre en Bursa. Esa noche no se perdió un niño. Se creó una mentira. Y duró 50 años. En 1598, 52 años después de aquella noche, apareció un documento en un archivo provincial de Bursa. Era un registro de Vakif, una inscripción de donación religiosa para financiar una pequeña mezquita. La financiaba un hombre que se identificó como hijo de una mujer del palacio y un príncipe de la línea imperial. No nombró al príncipe directamente. Nombró a su madre. Su nombre era Atise. Según el registro, había llegado a Bursa siendo un bebé, criada por una familia de servidores vinculados al palacio que la habían llevado, o lo habían llevado, porque el género en el turco otomano original es gramaticalmente ambiguo, desde Estambul. El documento describe una vida de piedad notable pero discreta. Sin ambiciones políticas. Sin desafíos a la sucesión planteados. Solo un nombre. Y una edad que, calculada hacia atrás, sitúa el nacimiento en 1546. El mismo año que el nacimiento registrado de Nurbanu. Los académicos que han trabajado con este documento, incluyendo un historiador turco que publicó en 2009 en una revista especializada de estudios otomanos, han señalado la coincidencia y se han detenido ahí. La cadena de custodia es demasiado fragmentaria. La evidencia es sugestiva, no concluyente. Pero sugestiva, en este contexto, no se puede ignorar. Porque si Atise era el segundo bebé, el que Fatma sacó de esa habitación en 3 segundos de decisión, entonces lo que Nurbanu construyó durante las décadas siguientes estaba levantado sobre una base que podría haberse derrumbado en cualquier momento. Su hijo Selim II reinó de 1566 a 1574. Estable, según los estándares del periodo. Sin desafíos serios a la sucesión. Y Atise, en Bursa, construyó una mezquita y no pidió nada. Las 3 lecturas. Hay 3 maneras de leer lo que hizo Atise. La primera, nunca lo supo. Fue criada como huérfana de servidores del palacio, sin que nadie le dijera nada, viviendo y muriendo sin entender la forma de aquello de lo que había sido apartada. La segunda, lo sabía. Y eligió la mezquita en Bursa sobre una reclamación que habría sido peligrosa, disputada, y casi con toda certeza fatal. La tercera, y esta es la más oscura, lo sabía. Intentó, 1 o 2 veces, en silencio, que su reclamación fuera escuchada. Y fue detenida. No con violencia. No con un cordón de estrangulamiento y un aviso de defunción falsificado. Sino simplemente por el peso de 50 años de borrado. Por un rastro de papel que ya no existía. Por un mundo que había seguido avanzando más allá del momento que importaba. Fatma murió en 1571, según un registro de propiedad. La casa de Uskudar pasó a una sobrina. No se encontraron cartas. Ninguna confesión en el lecho de muerte. Se lo llevó consigo. Como siempre fue su intención. Lo que esta historia realmente es. Nombremos lo que está pasando aquí. Esto no es un misterio sobre un gemelo desaparecido. Es un estudio de caso sobre lo que les ocurría a las mujeres en el palacio otomano que acumulaban conocimiento peligroso. Y el extraordinario, agotador, cotidiano trabajo que se necesitaba para sobrevivir teniéndolo. Fatma sobrevivió mediante la retirada estratégica. Se alejó deliberadamente de las habitaciones donde se hacían los secretos y pasó sus años restantes volviéndose irrelevante. Eligió, de manera activa, convertirse en una mujer que no tenía nada interesante que decir. Celia, la sirvienta mayor que había sido el conducto entre las 2 mujeres, aparece en los registros hasta 1561 y luego desaparece sin aviso de defunción. Esto era común para las sirvientas de estatus medio. Por sí solo no significa nada.
Pero llega 4 años después de la muerte de Mehmed Agha y 3 después de la retirada de Fatma. El palacio no usaba violencia para borrar sus secretos. Usaba tiempo. Espera suficiente. La gente muere. Los registros se desvanecen. La memoria se convierte en historia. La historia en leyenda. La leyenda en nada. Las 2 asistentes de la Cámara de Partos, de 17 y 19 años en 1546, fueron casadas fuera del servicio del palacio antes de 1550. Sus vidas posteriores no son rastreables. Entraron en la población general del imperio y se volvieron imposibles de seguir. Si entendieron lo que habían presenciado aquella noche, es incognoscible. Quizás no. Quizás aquella noche fue, para ellas, simplemente un parto largo y agotador que terminó con un bebé sano y una madre en silencio. Quizás esa era la versión que el palacio prefería. Y quizás, después de suficiente tiempo, era la versión que incluso ellas habían llegado a creer. El sistema que nadie eligió. Aquí está lo que más cuesta reconocer. Nurbanu no inventó este sistema. Lo aprendió. De la manera en que toda mujer que sobrevivía en el palacio más de una década lo aprendía. El palacio enseñaba a las mujeres cómo borrar cosas. Les enseñaba qué notar y cuándo mirar hacia otro lado. Les enseñaba la diferencia entre un secreto que se guarda, un secreto que se negocia, y un secreto que se entierra. Y luego las hacía responsables de las consecuencias. En silencio. Sin que nadie lo registrara. De las mujeres mayores del harén que sirvieron durante los reinados de Solimán y Selim II, aproximadamente 300 mujeres a lo largo de 60 años, menos de 40 dejaron algún registro rastreable de sus propias palabras. No un 40%. 40 mujeres. El resto fue borrado no por la violencia, sino por el desinterés. Por un mundo que registró lo que hacían pero nunca preguntó por qué. Lo que Nurbanu entendió a los 26 años. Nurbanu Sultana es recordada, cuando es recordada, como una mujer políticamente hábil. Inteligente. Astuta. Que ejerció influencia durante el sultanato de las mujeres. Lo que no se le reconoce es esto. A los 26 años, entendió que la definición de poder en su mundo era la capacidad de decidir que existía. No quién vivía o moría. Esa era la definición masculina del poder. La versión cruda, visible, de acero y músculo. La suya era más silenciosa. Y más total. Que existía. Que quedaba registrado. Que era real. Decidió que un bebé existía. Y así, un bebé existió. El palacio, con toda su maquinaria burocrática, confirmó lo que ella ya había determinado. Mehmed Agha firmó su nombre en una realidad que Nurbanu había creado en una cámara de partos, en la oscuridad. Y durante 50 años, se mantuvo. La pregunta que nadie hizo. La historia tiene una pregunta que no responde. No es qué le pasó a Atise, si lo supo, si lo intentó, si encontró paz en Bursa con su mezquita y su silencio. La pregunta es sobre la partera. Fatma sostuvo el broche de plata en 1553. Tomó una segunda decisión. Aceptó la propiedad. Aceptó el acuerdo. Selló el secreto en su cuerpo y murió con él. ¿Era cómplice? ¿Estaba protegiendo a alguien? ¿O simplemente era una mujer que había aprendido, después de décadas en ese palacio, que la única manera de sobrevivir era no ser interesante? ¿Hubo, en algún lugar de sus 40 años de silencio, algo que se pareciera al duelo? Había sostenido 2 vidas en sus manos en aquella habitación. Había entregado una de ellas a la oscuridad. Y luego había enseñado a mujeres jóvenes a traer niños al mundo durante 5 años más, y se había retirado, y había cuidado su jardín en Uskudar,
y había muerto sin dejar una sola palabra sobre lo que había visto. No sabemos si soñaba con ello. No sabemos si el broche de plata lo conservó, lo destruyó o lo enterró. Lo que sabemos es que mantuvo su palabra. Y en un palacio donde mantener tu palabra era lo más peligroso que podías hacer, porque significaba que alguien más sabía que tenías una palabra que guardar, eso era su propio tipo de valentía. O su propio tipo de complicidad. La línea, en estas historias, nunca está donde esperamos encontrarla. El final que nadie escribió. El Palacio Otomano produjo mujeres extraordinarias. También las destruyó. Las produjo destruyéndolas, creando condiciones tan extremas que solo las más capaces, las más implacables, las más inteligentes sobrevivían el tiempo suficiente para ser recordadas. Y luego las borraba de todos modos. Nurbanu es una nota al pie en la mayoría de las historias del imperio. Fatma no aparece en ninguna de ellas. Ati se aparece una vez, en un registro de donación provincial, sin pedir nada. 3 mujeres. Una noche. 50 años de consecuencias. El palacio quería una historia. Obtuvo una historia. Y la historia que quería, la limpia, la manejable, con un solo nacimiento y sin complicaciones, se mantuvo durante 4 siglos. Hasta que buscas los documentos que sobrevivieron a pesar de todo. Hasta que te detienes ante el gancho vacío en la pared. El libro de registros desaparecido. El nombre en bursa. Hasta que preguntas, ¿qué encontró la partera? Y luego, ¿qué hizo? Y finalmente, la pregunta que la historia casi nunca formula. ¿Qué le costó guardar silencio? Esa noche no se perdió un niño. Se creó una mentira. Una que duró 50 años. Una que pudo haber cambiado la sucesión entera del Imperio Otomano, la Guerra de los Príncipes, y el nombre del sultán que siguió. Y nadie la contó. Hasta ahora. Si este tipo de historia es por lo que estás aquí, ya sabes lo que tienes que hacer. Y si es la primera vez que la encuentras, bienvenido a la parte de la historia que siempre estuvo ahí. Solo que nadie te dijo dónde mirar.